Lo que Dios nos dé, y vamos a estar leyendo en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, y dice así en el versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gloria al Señor. Bueno, son instrucciones, las epístolas, todas son instrucciones del apóstol Pablo, Pedro, Juan, pues de los apóstoles. Y realmente es buenísimo el poder leerlas y también, claro, obedecerlas, porque también, como dice Pablo, que lo que él escribe es porque está dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues aquí hay una cosa muy básica que nos está diciendo, ¿verdad? Primero lo que está diciendo es de la manera que habéis aprendido de nosotros. Porque Pablo, el apóstol Pablo y los demás, claro, fueron ejemplo en conducta, en santificación. Y lo que les está pidiendo es que de la misma manera que ellos caminan, pues que caminen también los demás, ¿verdad? Esto es muy importante, por eso Cristo dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. De todos los apóstoles fue el único que se atrevió a decirlo, aunque sabemos, bueno, que los demás caminaban bien. Pedro tuvo algunos fallos, ¿verdad?, con el asunto de la circuncisión y todo lo demás, que cuando venían los judaizantes, él se iba para ese bando, y cuando venían los cristianos, pues se portaba de otra manera, y por eso Pablo lo reprende. Pero en general, Pedro era un hombre de fe. Así que, imitadme a mí, dice Pablo. Y aquí dice que conforme habéis aprendido de nosotros, os conviene conduciros y agradar a Dios de esa manera, y abundar en esto más y más. Y en el segundo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, que las instrucciones del Señor, y que están en los evangelios, y lo dice más abajo, dice porque, en el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Amén. O sea, apartarse del pecado. Está hablando también de una forma generalizada. Así que el asunto más importante
para un cristiano es la santificación. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, para que nos apartáramos de todo pecado. Amén. Y esto, toda la vida de que estemos aquí en la tierra, lo tenemos que tener en cuenta. Y lo sabemos, pero hay gente que a veces, pues, se conforma con llevar una vida rutinaria, ¿verdad? No se concentra realmente en vivir en esta santificación de Dios, como aquí dice, porque esa es la voluntad de Dios. Y eso también requiere un esfuerzo. El Señor nos ha dicho que en su nombre lo podemos todo. Pero claro, lo podemos todo, pero hay una parte que nosotros siempre tenemos que hacer. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar, tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que cumplir con sus mandamientos, lo que dice en su palabra. Porque si no lo guardamos, entonces claro, Dios quiere guardarnos, pero como nosotros no cumplimos, ¿verdad? No llegamos, no damos la talla, entonces es un problema. Por eso es importante, claro, siempre que recapacitemos sobre nuestra propia vida y le digamos, Señor, ayúdame, y donde yo no llego, por favor, ayúdame. Pero claro, el problema es que a veces ni siquiera se ora. No nos examinamos a nosotros mismos. Y esto es un problema. Pero tenemos que entender que, como aquí dice, perdón, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Fuera de esto, no hay ninguna cosa más grande en el Evangelio. O sea, es decir, que Cristo muere en la cruz para nuestra santificación. Y no hay cosa más grande que esto. El mejor predicador de todos los siglos no vale un pimiento si no vive en santificación. Amén, verdad. Porque esa es la base, es el fundamento. ¿Verdad? Y lo tenemos que tener muy en cuenta, y en este tiempo más que en ningún otro tiempo. Y dice en el 4, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, bueno, está hablando de una santificación general, claro, a los que estamos casados, ¿verdad? Que sepamos guardarnos el uno al otro en santificación. Amén. Que ninguno agravie ni engañe el nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ahora está hablando, nos está dando también otra pauta distinta. ¿Cómo tenemos que comportarnos nosotros en la iglesia? ¿Verdad? Muy importante. Y dice una cosa tremenda, que ninguno engañe a ningún hermano en la fe. Claro, no tenemos que engañar a nadie. No significa que podemos engañar a los del mundo, a nadie. Pero claro, especialmente pone hincapié porque en la iglesia, porque Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Entonces es muy importante también esto, en aprender a amarnos los unos a los otros con el amor de Cristo, ¿verdad? Conforme Él nos ha enseñado. Y de como ya os hemos testificado, pues no nos ha llamado Dios, atención, a inmundicia, sino a santificación. Está claro, ¿verdad? Dios no nos ha llamado para seguir pecando. Amén. Y en Judas hay un versículo que dice, algunos se toman la libertad que Dios nos ha dado para vivir en libertinaje. Y no, Dios nos ha llamado para santificación. Y ese mérito, si vivimos en santificación, ese mérito no es nuestro, es de Cristo. Porque es Cristo quien se dio en la cruz del Calvario. Él es el que nos ha perdonado. Él es el que nos ha enviado el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hacíamos nada, ¿verdad? Cuando yo estaba en el mundo, cuando no tenía a Cristo, yo me creía que era muy bueno, pero cometía pecados. Claro, algunos me di cuenta cuando ya era pecador, pero otros me di cuenta después, ¿verdad? Porque no tenía conocimiento. Pero ¿qué cambió en mí cuando yo recibo a Cristo? Claro, pues dejo todo lo que es el pecado. ¿Y quién me dio la fortaleza? Es el Señor. Así que
No hay ningún mérito en mí, el mérito es de Cristo. Amén. Simplemente lo que ha habido en mí es esa voluntad, ¿verdad? Esa voluntad, esa decisión que yo he querido tomar para consagrarme a Él. Es la voluntad mía. Y esto es lo que aquí está diciendo. Ya sabéis cuál es que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo he hecho? Someter mi carne a la voluntad de Dios. Eso no significa porque he metido la pata 40.000 veces, ¿verdad? Pero sí que me ha gustado las cosas de Dios. Me ha gustado vivir para Dios en santificación. Claro, ha habido lucha también, No, o sea, nadie se piense que si uno quiere vivir en santificación que no tiene lucha. Todos tenemos lucha. Pero como mi voluntad es someterme a Dios, entonces Dios me ha guardado hasta el día de hoy. Amén. y todavía hay que seguir guardando, porque aunque uno sea viejo, puede meter la pata, puede meter la pata. Claro, lógicamente, al pasar los años, ya vemos por dónde viene el enemigo, ¿verdad? Lo vemos, lo observamos. Pero uno puede caer igual. Entonces uno se tiene que cuidar hasta el momento en que Cristo venga o Él nos lleve. Siendo muy consciente de esto. Hay una cosa que yo siempre le digo orando al Señor, y lo digo porque es verdad, que me han gustado sus cosas. Es decir, dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Bueno, para mí andar en el Señor ha sido un deleite. Eso no está exento de lucha, pero ha sido un deleite. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo te explico? Me han gustado las cosas del Señor. Me ha gustado la santificación. Por eso soy R que R en eso. Amén. Amén. O sea, eso ha sido así en mi vida. Y agradezco tanto al Señor. Porque si no hubiera caminado así, ahora, al pasar los años, esto, el no caminar bien, pesa en la conciencia. Aleluya. Amén. Te lo digo que es así. Es decir, cuando llega el momento, cuando ya realmente te notas que no puedes hacer todo lo que quieres, porque, como le dijo el Señor a Pedro, cuando eres joven vas donde quieres, pero cuando seas viejo no irás donde tú querrás. ¿Verdad? Entonces, cuando llega uno a una edad mayor que ya ve que vamos, que todavía tenemos vida, pero que ya son 67 tacos. Entonces, cuando echas la mirada atrás, bueno, gracias a Dios por lo que he vivido en el Señor. Gracias a Dios porque me ha permitido esforzarme. Cuando uno no se ha esforzado, eso es una pesadez. ¿Verdad? Pero al haber vivido así, haber hecho todo lo que he podido para el Señor, no estoy conforme, evidentemente, pero eso te da tranquilidad. Y el Señor lo habla en su palabra también, ¿verdad? Que cuando lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Amigo, ya llegará, ¿verdad? Bueno, el Señor viene pronto ya. Mejor que venga, amén. En los cuales diga no tengo contentamiento. Esto es muy importante entenderlo. Eso significa que cuando uno llega a los últimos días, todo lo que has sembrado en la vida, ¡pum!, te viene. Si han sido malas cosas, te viene. Y atormenta. Si han sido buenas cosas, gracias a ti, Padre. Aleluya. Amén. Así que agradezco tanto al Señor por ese conocimiento que me dio y ese entusiasmo de joven, que para mí ha sido precioso, ¿verdad? El haber vivido de esta manera. Gloria al Señor. Amén. Claro que yo le pediría al Señor, dame más dinero para hacer más cosas, porque para hacer cosas para el Señor se necesita. Y ya terminando, ¿verdad? Dice en el 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto en realidad se refiere que cuando alguien desecha
algún mandamiento o no le da importancia, ¿verdad? Algunas cosas, dice, no me desecha a mí, desecha a Dios. Amén. Por eso los mandamientos es tan importante poner atención a ellos, porque, claro, hoy día hay tantas modas, ¿verdad? Que uno dice, esto no es malo, lo otro tampoco. Lo otro. Pues dice la palabra, que si está la palabra, que no desecha a los hombres, sino que es a Dios, que es el que da el mandamiento. Y en este sentido, ya terminó, es igual que cuando sucedió con Saúl, que, claro, Dios lo desecha y Samuel comienza a llorar, y venga a llorar, y venga a llorar, y dice, pero no, ¿por qué lloras? Si no ha sido a ti el que te ha desechado, ha sido a mí. ¿Por qué lloras, Samuel? ¿Verdad? Ay, que Dios nos libre en el nombre de Cristo, ¿verdad? Que Dios nos libre de cometer ese error. De todas maneras, es importante de examinar nuestra vida en todo tiempo, en todo momento, ¿verdad? Porque mientras que tenemos vida, hay esperanza. Y vivir con la paz de Cristo en el corazón es muy bonito. Amén. Amén. Que la conciencia no te acuse de malas obras, Entonces, por eso es muy importante, yo lo he hecho en todos los... Yo no sé si habrá habido algún día que no me haya examinado, puede ser, pero muy complicado. Yo me he examinado mi vida propia todos los días, porque me gusta. Porque sé que la manera de vivir en santificación es que yo me examine, me mire y quite aquello que estorba. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por los años que nos has dado viviendo para ti. Pero, Señor, no estamos conformes, queremos vivir más para darte la gloria y toda la honra. Por ello te rogamos que nos ayudes, que nos envíes tu Espíritu Santo, que no nos falte ni un segundo, porque queremos vivir en santificación. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén.